Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Aleluya. Con este nuestro programa de estudios en camino a Damasco. Aleluya. En camino a Damasco. Y vamos a comenzar en esta tarde donde nos quedamos el miércoles pasado. Estuvimos en el primer libro de Génesis, estuvimos en el primer capítulo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vinimos al capítulo 1, versículo 2, donde decía que la tierra estaba desordenada y vacía. Después, versículo 3, Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Y Dios pudo ver y empezó a transformar aquella tierra que por alguna situación, algo que sucedió, se encontraba desordenada y vacía. Hemos aprendido de que Jehová, el creador de todo lo que existe, es un Dios perfecto y que no hay imperfección en él ninguna, ni en lo que él ha creado. Todo lo que él ha creado ha sido en balance con él, con su propia naturaleza perfecta. Tiene que estar todo en armonía con él, y así lo hizo todo, así lo ha creado todo. Sabemos que un Dios perfecto no puede crear nada imperfecto. Pero algo había sucedido y Dios, ese creador de todo el universo, tenía que ver qué había sucedido. Envió su luz y pudo ver y empezó a restaurar esa tierra con un propósito. El propósito de crearnos a nosotros, a ti y a mí. A ese hombre, ese primer hombre que creó Dios a su imagen y semejanza. Y nos quedamos ahí en el capítulo 1, versículo 26, donde dice la palabra que Dios habló a la Trinidad y a los ángeles del cielo. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quedamos ahí en que Dios había creado al hombre moral, le había dado las cualidades y las capacidades al hombre que él había creado conforme a su naturaleza. Le dio las aptitudes que hoy tenemos todos nosotros. Así creó Dios al hombre. El versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y dice: varón y hembra lo creó. Eso es algo que debemos entender. Dios creó la pareja. Eso fue algo que hizo Dios desde el principio. Varón y hembra. Y si los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio dominio total al hombre. Dominio total al hombre sobre todo lo que había Dios creado en los 6 primeros días, en los 5 primeros días. El hombre fue creado en el 6º día, según la Biblia, cosa que le dejé de estudio. Espero tengan lápiz y papel de nuevo. Todo dominio fue dado al hombre. Todo. Dueño, lo hizo dueño de todo lo que Dios creó en la tierra. Dominio sobre todo. Entonces, y vamos al versículo 29, dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En aquella época de la creación, cuando Dios creó al hombre, el hombre simplemente se alimentaba de los frutos de la tierra. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra
en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y de gran manera. Aleluya. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. En el sexto día Dios terminó. En el sexto día Dios terminó la creación. Los 3 primeros días de preparación y separación, los últimos 3 días de terminación y ocupación. Ocupó toda la tierra en los últimos 3 días, incluyendo nosotros. Dios, lleno de amor e inteligencia, misericordia, creó todo antes, preparó el terreno para que el hombre nunca pasase trabajo. Lo hizo todo a la perfección. Le dio todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Todo se lo entregó ese Dios de los cielos. Y en el capítulo 2, que supuestamente debería ser un solo capítulo, porque todo fue creado en el mismo instante. Pero tengo aquí en mis notas que existe una ley que se llama la ley de la recurrencia o repetición. Esa es la ley del Espíritu Santo, de hacer lo que Él quiere hacer con su poder y repetir las ocasiones 1, 2, 3 veces. Ese es el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. E inspiró esta segunda parte en el segundo capítulo, donde dice fueron acabados los cielos y la tierra. Es el final, dándole el bosquejo a todo lo que había sucedido en el capítulo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en ese día séptimo de toda la obra que había realizado. Es decir, de toda la construcción que hizo Dios, de todo lo que mi Dios restableció en aquella tierra que se encontraba desordenada y vacía. Mi Dios la trajo a la belleza de su luz. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo sacrificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Cuando quiere decir la palabra, en este caso debería decir cuando fueron restituidos los cielos y la tierra de esta tierra, los cielos y esta tierra. Creados los cielos y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, que la reconstruyó. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, que le llamamos nosotros el rocío. Versículo 7 cambia la dinámica, porque aquí viene cómo Dios formó a este hombre, tú y yo, este primer hombre llamado Adán. Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre. Ese hombre que en el versículo 26 del capítulo 1 dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen y semejanza. Eso sucedió todo en un mismo instante. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Es aquí donde comienza la vida del hombre en un estado de inocencia. Esta es la primera dispensación que trae la Biblia. La dispensación de la inocencia de la creación del hombre por Dios. Es aquí donde dice que entonces Jehová sopló un aliento de vida, es decir, sopló el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, la vida zoe de Dios, la naturaleza de Dios, y con ella, con ese Espíritu de Dios, nos entregó el alma. Le llamamos nosotros la compañera del Espíritu. Y fueron y habitaron en ese cuerpo que creó Jehová del polvo, el aposento, para que viviese esa alma viviente ahora y el Espíritu de Dios. El hombre se convierte en espíritu, alma,
y cuerpo. El espíritu de Dios, el espíritu del hombre, el cual es su alma o el hombre interior, y el aposento, esta carne. Esta carne que habita para que el alma y el espíritu puedan trabajar, descansar en eso. Así fue creado el hombre. Así fue creado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del barro de la tierra. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. La vida zoe de Dios, la naturaleza de Dios, el espíritu de Dios. Y fue hecho el hombre un ser viviente o un alma viviente. Esa compañera del espíritu que nos regaló el Señor cuando hizo ese soplo de vida, tomó vida, producto del espíritu de Dios. Tomó vida el hombre, producto del espíritu de Dios, dice la palabra, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. El aposento es simplemente los atrios. El hombre o la vida del hombre está en su espíritu. La vida del aposento de la carne dice la palabra que está en la sangre. Pero la vida del hombre está en su espíritu, en su alma. Aleluya. El espíritu de Dios es el espíritu de Dios, el cual vuelve a Dios. Pero el espíritu del hombre es el hombre interior, el alma del hombre. Esa es la vida del hombre. Conforme cuides tu alma, así será como cuidarás tu hombre. Y en el versículo 8 dice que después de haber creado a ese hombre del polvo o del barro de la tierra, haber soplado en su nariz el aliento de vida, y ese hombre tuvo una vida, un alma viviente. Dice que lo cogió y Jehová lo plantó en un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Lo que él había formado, ese hombre que él había creado, Adán, lo plantó en el huerto del Edén. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Todas estas cosas nosotros no vamos a profundizar en todo esto porque, como les expliqué la semana pasada, hay algo que queremos presentarles a ustedes a través de estos dos versículos, de estos dos capítulos, para poder llegar al capítulo 3. Es más interesante de todo esto porque hay un hambre, una necesidad inmensa en ese pueblo llamado mundo allá afuera, con 1600 preguntas que no tienen respuestas, pero que nosotros se las vamos a dar. Estamos tratando de pasar por arribita el primero y el segundo capítulo. No vamos a profundizar, no es necesario para el objetivo de estas clases, porque el objetivo de estas clases es para que ese pueblo llamado mundo pueda entender la necesidad de lo que predicamos. Se los dijimos desde el primer día. Predicamos salvación y vida eterna porque es la necesidad del mundo. Pero el mundo no conoce de eso. Ese pueblo llamado mundo necesita ese camino a Damasco. Necesita ese encuentro personal con Dios. So, no podemos profundizar en estos dos capítulos. Lo haremos quizás más adelante porque queremos llegar a ese capítulo 3. Porque esta alma que Dios nos regaló cuando sopló su espíritu en el hombre y nos regaló esta alma que se convirtió en un ser viviente en este aposento de carne, va a haber una gran transformación en el capítulo 3. Y eso es lo que queremos que puedan entender. Que esta alma es la única que está en juego. Esta alma que Dios nos regaló está en juego y es por eso que predicamos el evangelio de salvación. Porque esta alma necesita ser salvada. Pero al no conocerlo, al no tener noción de lo que estamos predicando, necesitamos estos estudios. Para que puedan tener una base del por qué predicamos constantemente y continuamente salvación y vida eterna.
es la necesidad para este mundo. Y llegaremos ahí. Jehová los puso y le dijo, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Ese es otro árbol que entraremos más adelante. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía a 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, el otro era Avila, y Avila daba oro y de aquella tierra, y era bueno, y también Obedio y Ónice. El nombre del segundo río era Gigón, este es el que rodeaba la tierra de Cos. Y el nombre del tercer río era Gediquera. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. De aquel huerto del Edén nacían 4 ríos que se repartían hacia todo aquel pedazo de la tierra. Dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en ese huerto del Edén. Es decir, Jehová, aún después de haber creado, haber restaurado la tierra a lo más precioso que pudiera existir, aún le hizo un huerto del Edén, algo mucho más bello. Los rodeó de todo árbol que necesitaban para comer. Ahí habitaban con los animales, con todo. Era un estado de inocencia total. Y ahí lo plantó Jehová. Dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Le entregó una responsabilidad al hombre. Le dijo, todo lo que he hecho lo he creado para ti. Esto es bíblico, esto está en la Biblia. Esto no es palabra del pastor Jorge Lamor. Esto es escrito. Esto es el Espíritu Santo de Dios revelando todo esto a Moisés. Los comienzos de cómo Jehová hizo todo. Cómo restauró esta tierra completa a su luz. ¿Verdad? Y entonces le dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén y le dijo para que lo labrara y lo guardase. Le dio una responsabilidad a ese hombre, como diciendo, todo lo que yo te doy tienes que guardarlo y cuidarlo. Todo lo que te he dado tienes que guardarlo y cuidarlo. Labrarlo, trabajarlo y cuidarlo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo lo que estás viendo en ese huerto del Edén, me imagino inmenso, con tantos árboles, de todo eso puedes comer. Y dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahora llegó la prueba del hombre. Dios nos regaló esa alma en la cual habita nuestra mente, esa potencia intelectual que nos regaló Jehová. Y en la mente habitan también muchas cosas. Están los pensamientos, los sentimientos. Tenemos ese libre albedrío que Dios nos regaló, ese agente especial libre que Dios nos dio. Cuando Dios nos regaló ese agente especial, lo puso a prueba. Dios nos regaló ese agente libre, el libre albedrío que tenemos todos para poder escoger hacer el bien o el mal. Y Jehová lo puso a prueba. Le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Jehová? Ciertamente tu vida espiritual, tu relación conmigo, tu intimidad conmigo, tu inocencia, morirá. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, todo animal del campo, aves del cielo, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese nombre es. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y a todas las aves del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. He aquí una gran controversia
a través de los años, que tampoco vamos a entrar ahora, pero te voy a llevar por arribita, donde la palabra de Dios dice aquí en este versículo bien claro: y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Quiere decir que había compañía, pero no había comunión. Te lo voy a volver a repetir. Dios le regaló compañía de todos los animales que él creó, pero no había comunión, no había una ayuda idónea, no había comunión. Muchos hablan y declaran que la Biblia expresa de que los animales en algún momento hablaron al principio. Eso no existe, eso es erróneo, eso es totalmente erróneo, eso no es lo que está diciendo la Biblia, ni lo dice. No existe un lugar en la Biblia que registre que los animales hablaron al principio. Entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, producto de no encontrar ayuda idónea para él. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Abrió la carne, tomó la costilla y el Espíritu Santo la selló. Dice, y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La mujer fue creada para el hombre y fue creada, sacada de la costilla del hombre, del medio del hombre, no de la cabeza, no de los pies, sino del medio del hombre. Ayuda idónea para que estén totalmente parejos. Si el hombre fue el primero creado, la mayor responsabilidad es sobre él, etc. Pero fueron creados los dos a la imagen de Dios. Ella fue sacada de la imagen que Dios creó, Adán. De la costilla de aquella imagen que Dios creó, Jehová formó a la mujer para que siempre esté al mismo nivel del hombre. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se reunirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí mismo muchos sabemos que estamos declarando la primera ceremonia matrimonial del hombre y la mujer. Ahí mismo selló mi Dios la ceremonia matrimonial entre esta pareja que Dios había creado. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, una sola carne entre los dos. Matrimonio, de la única manera. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, producto de que estaban en el estado o la dispensación de la inocencia. Pero hemos pasado y hemos ido por arribita a estos dos capítulos para que puedan entender de que todo Dios lo creó. Todo lo que existe desde el principio, Dios lo creó. Y como el tema era conociendo al Creador, hemos llegado hasta este punto, donde ya conocen de que el Creador del universo, aquel que creó el universo en su distancia infinita y eterna, después restauró toda la tierra, aquella tierra que se encontraba desordenada y vacía, algo que había sucedido. Y mi Dios decidió en su corazón llevar el reflejo de su luz, ver qué clase de caos había en la tierra, y cuando lo pudo ver, entonces decidió en su corazón restaurar toda la tierra o adornar toda la tierra conforme a su brillo, al brillo de su luz. Y así lo hizo. Y en el sexto día, después de haberlo restaurado todo, creó los animales y el hombre. Creó a Adán, ese hombre a la semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, y del costado de Adán sacó a Eva, una costilla, y creó a la mujer y selló en su carne la herida. Vino e hicieron matrimonio. Aquí selló mi Dios el matrimonio entre el hombre y la mujer. Te lo voy a volver a repetir porque sabemos que en estos tiempos hay demasiada confusión.
demasiada confusión. El hombre fue creado, dice el versículo 27 y 28 del capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios. Voy a volver. Espero estés apuntando, toma nota, todas estas notas son necesarias para poder hablar, para poder llegar a donde queremos llegar. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y dice, y los bendijo Dios. Es decir, Dios bendice el matrimonio entre hombre y mujer. Aquí lo dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una bendición de Dios. El matrimonio delante de la presencia de Jehová. Ahí fueron unidos delante de la presencia de Jehová. Ese es el matrimonio que cuenta. El que se hace delante de la presencia de Jehová, del creador de los cielos y la tierra. Y tiene que ser entre hombre y mujer. El papelito que te dan en la corte cuando te casas por la corte, lo cual es obligatorio porque así lo manda la ley de este mundo, es simplemente para el mundo. Si estás casado simplemente por la corte y tienes un papelito que te justifica que son un matrimonio para el mundo, pero si no estás casado delante de la presencia de Jehová, si no se han unido delante de la presencia de Jehová, voy a volver a pasar la página, y los bendijo Dios. Ese es el único que bendice tu matrimonio. Estamos pasando por arribita, pero hay cosas que hay que dejarles saber para que apunten. Lápiz y papel necesario. Y los bendijo Dios. Dios no bendice otro matrimonio que no sea entre varón y hembra. Dios no bendice otro matrimonio que no sea entre hombre y mujer. No importa que tengan el papelito de la corte o los papelitos que dan los sistemas religiosos que aceptan otros tipos de matrimonio. Te lo voy a volver a repetir. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una unión divina de parte de papá. Porque Jehová creó, versículo 27, al hombre a la imagen y semejanza del hombre, de Dios, dice, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Gloria a Dios. Queríamos llegar a este punto porque necesitamos en la próxima clase poder profundizar en la necesidad del evangelio. Queríamos llegar hasta aquí, hasta este capítulo 2, versículo 25, porque queríamos que pudieran entender cuál es la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? El todo creador, el todopoderoso, el que todo lo sabe, todo lo ve. Ese Dios que fue el que restauró esta tierra completa, la adornó conforme al reflejo de su luz y creó todo lo que existe, incluyendo al hombre. Y del hombre, de la costilla del hombre, dice la palabra, sacó a la mujer y selló con el Espíritu Santo su carne, e hizo a la mujer idónea para el hombre, la pareja idónea, la perfección para el hombre. Cuéntate, Dios creó un hombre perfecto, y del hombre perfecto sacó una costilla y creó una mujer perfecta. Dios no comete errores. Dios todo lo que ha creado lo ha creado perfecto.
en armonía con su naturaleza perfecta. So, Dios creó al hombre y a la mujer en perfección. En perfección. ¿Por qué hay tantas cosas que suceden que no están conforme a la perfección que Dios creó? Eso, a partir de la clase que viene, el miércoles que viene, vamos a entrar en esos detalles. Vamos a entrar en esos detalles para que puedan entonces entender de dónde viene la imperfección del hombre. Dios creó un hombre perfecto y a una mujer idónea sacada de su perfección creada y la hizo perfecta delante de su presencia. Los unió en matrimonio, aleluya, delante de él y los bendijo. Ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios que yo conozco y ese es el Dios que yo quiero que tú también llegues a conocer. Y hemos trabajado entre estos dos capítulos por arribita para poderte llevar la semana que viene a este capítulo 3. Aquí cambió todo. Aquí hubo un cambio total, un cambio que tú no conoces, que hay muchos en ese mundo que no conocen. Y la palabra dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no se refiere solamente a la iglesia, estamos hablando de ese mundo que Dios también creó. Perecen porque no conocen la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad poderles llevar este evangelio y estos estudios bíblicos para que tengan una base y un fundamento en el conocimiento de por qué predicamos salvación y vida eterna solamente. Nada más. No hay cambio, no existe otro evangelio, no existe otra enseñanza, otra prédica, otro estudio. Es todo basado en la salvación de tu alma y de la del alma del mundo entero. Hasta aquí vamos a dejarlo en este miércoles. Lleva en tu corazón, escribe lápiz y papel, este versículo 24 del capítulo 2, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se reunirán en una sola carne, hombre y mujer, lo que Dios creó y que Dios bendijo, esa perfección que Dios hizo en la creación del hombre y la mujer. Fueron creados perfectamente conforme a la imagen y la semejanza, escucha, de un Dios perfecto. Aleluya. Vamos a terminar aquí hoy. Vamos a dejarte que puedas estudiar en este segundo capítulo y puedas leerlo varias veces. Siempre te enseño, te tires de rodilla y pídele a tu manera, a tu forma y a tu manera, pídele al Señor que ya estás conociendo, que te ayude a darte revelación de lo que este siervo de Dios te está enseñando. Léelo, compártelo con tu espíritu. Comparte esta palabra que es espiritual con tu espíritu y pídele al Señor que te dé revelación de todo esto y que te confirme todas estas cosas que solo salen de la palabra de Dios. Y además, no se te olvide, en cada prédica, en cada programa ponemos nuestro email para que ustedes puedan escribirnos, nuestro correo electrónico. Escríbanos, queremos escuchar de ustedes, queremos poder contestar sus preguntas conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Nada conforme al conocimiento de hombre. Mi conocimiento viene de aquí, de lo alto, del creador de los cielos y la tierra. Nada de hombre, nada de carne, todo de la palabra de Dios. Bendiciones. Te esperamos el próximo miércoles, pero estaremos en el devocional del viernes en la mañana y el domingo en este mensaje nuevo de salvación y vida eterna. Dios te bendiga. Dios te ama. Yo también.